Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado. ¿Ya? Muy bien. Gálatas 4, vamos a leer. Gálatas 4, desde el capítulo 1 al 7, ¿ya? Primero lo leemos de corrido y después hacemos unas breves pausas, ¿ya? ¿Cómo vamos con la hora? Muy bien. Ya tenemos, estamos bien. Dice así, yo le he puesto en la nueva traducción viviente, por si acaso, ¿ya? Gálatas 4, en la nueva traducción. El que tiene la Reina Valera lo lee nomás, no hay problema, ¿ya? Dice así. Pablo sigue en la dilación y dice, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Amén. Qué bonito. Fíjate, mira, ya hemos leído el capítulo 3, ¿no? Y para que puedan entender, porque dice, hermano, 4, ¿qué dice? Tienes que leer el capítulo 3. Tienes que ir leyendo desde el 3, ¿sí? Porque estamos leyendo desde el 1. Si hemos venido leyendo 1, 2 y en el 3. Entonces tienes que leer todo el 3 para que puedas entender el capítulo 4. ¿Ok? Así que la tarea es leer nuevamente desde el 1, ¿ya? Bien, entonces aquí Pablo está haciendo una ilustración. Pablo está poniendo un ejemplo para ilustrar. Él sigue hablando acerca, ¿no? Está hablando acerca, ¿no? De el guardar la ley, ¿no? O guardar la ley del Espíritu, que simplemente es creer, ¿no? Entonces, Pablo, ¿por qué está haciendo esto? Porque ya recuerdan, el lugar, ellos eran gentiles, ellos eran griegos, ellos no eran judíos. Pero sin embargo, había personas que le estaban obligando a estos gentiles griegos, ¿no? A guardar las leyes judías, ¿no? Entonces, les estaban, mejor dicho, le estaban obligando a ellos a que guardes, para que Dios te bendiga o para que agrades a Dios, tienes que guardar la ley. Como acá a Peter le estaban obligando en la iglesia donde fue también, ¿no? A que estaban obligando a hacer varias cosas, a que te arrodilles, a que ayunes 40 días y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, 3 días y 22 días. ya ves, 3 días y 22 días. Y si no, o sea, si no hacías eso, no participabas en la iglesia, o sea, no eras miembro de la iglesia. Entonces, mira lo que dice Cristo, mira lo que dice Pablo. Pablo dice, todas esas cosas no eran necesarias guardarlas. ¿Por qué? Porque Pablo explica y dice, en el capítulo 3, estaba diciendo que las bendiciones que obtiene el hombre no las obtiene por guardar la ley, las obtiene porque Dios le prometió a Abraham
hace 430 años atrás, le prometió y le juró a Abraham que lo iba a bendecir a él y que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Entiende? Y eso se aplica hoy día. Por la fe, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Abraham quién era? ¿Se acuerdan quién era Abraham? ¿De qué lugar era Abraham? Ur de los caldeos, ¿verdad? Y ustedes saben bueno, en Ur de los caldeos, ¿no? Ellos eran paganos. Ellos eran paganos. O sea, ellos tenían prácticas paganas. Que tú, en este tiempo, en este contexto, tú dirías, qué malo, ¿cómo pueden hacer eso? Ellos sacrificaban bebés, ¿no? Ayer, por ejemplo, nació un amigo allá en Chosica, ¿no? Juancito, nació su bebé, ¿no? Nuestro amigo Juan. Una bebita bien bonita. ¿Tú te imaginas que a su bebé lo entreguen en sacrificio? ¿Tú te imaginas entregar a tu bebé? Qué aberración más grande, ¿no? Entregarlo a un Dios. Y no solamente entregarlo, sino que prácticamente sacrificarlo. ¿Y qué manera de sacrificarlo, ¿no? Creo que había algunos tipo calderas, ¿no? De bronce, donde calentaban a fuego y ahí los entregaban, ahí los echaban a los bebés. Terrible, ¿no? ¿Qué tal, sí? ¿Qué tal, qué mente, ¿no? Porque supuestamente eso agradaba a sus dioses. Ya, de ahí venía Abraham. ¿Ya? Entonces, de esa línea venía Abraham, pero Dios lo escogió a Abraham. Y le dijo, si crees en mí, ¿no? Te bendeciré. Y de ahí Abraham creyó. Y fue justificado, ¿sabes por qué? Por creer. Por creer. Si tú crees, hermano, si tú crees en Cristo, tú eres justificado por Dios. ¿Sabes qué significa justificado? Ahí está en la tarea. No sé cuántos han hecho la tarea. Javier Rodríguez, ¿ha hecho la tarea? Saca el palo, hermano. Ya vamos a recordar en Colegio Malta. Vamos a recordar el palo. Pon la mano. Todavía no llegamos a la justificación. Ya hemos llegado a la justificación. Este último llegamos a la justificación, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser justificado? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa? ¿Quién sabe? ¿Dónde está Sarita? Sarita es... En una sola palabra. Acá. ¿Qué significa ser justificado por Dios? Darle responsabilidad para algo que de repente, o sea, para que algo realmente le sirva a la persona, ¿no? Me estás chamullando, varón. Me estás floreando, hermano. Ahí está. Acá está. Nuestra hermana latinó. Latinó. Justificado, ¿sabes qué significa? Ser declarado inocente, libre de culpa. Eso es justificación. Por ejemplo, en el Malta. ¿Cuántos años en el Malta? En el Malta, ¿no? Lo que nos hacíamos en el Malta era, le robamos el sello a la Melina y sellamos toda la parte de atrás de nuestro cuaderno. Todo su sello. Y imitamos su firma. Y poníamos, ¿no? El alumno Collantes tiene permiso de ir al médico, ¿verdad? Y yo me iba al mediodía, después del recreo, ya me iba a mi casa los viernes. Entonces después, al día siguiente, ¿no? Mi mamá me dice, ¿por qué has venido temprano? No, es que no ha venido el profesor. Pero yo tenía que justificar después. Y entonces, con el mismo sello, y ahora con mi mamá, en la firma de mi mamá, justificada. Mi hijo ha ido al doctor. Ahí está, señorita, mi justificación. Ah, ya, muy bien. Entonces pasas, como se puede decir, estás aprobado, ¿no? Ya pasas. La justificación en Dios es que tú eres pecador, yo soy pecador, nosotros somos pecadores. Sin embargo, cuando eres pecador, ¿sabes qué cosa eres? Culpable del pecado. Eres culpable, ¿no? Pero ¿qué hace Dios? Dios te declara inocente. ¿Se acuerda que le conté la historia de un hermano? ¿Sí? Un hermano que realmente iba a entrar preso a la cárcel. Sin embargo, le oró a Dios, ¿no? Recién se había convertido en el Poder Judicial y esto fue real, ¿no? Y por una acción soberana, el hermano salió libre, absuelto de esta demanda que tenía y ya estaba, se puede decir, ya los abogados, todos le habían dicho que ya sabes que no te libres. Anda nomás y lea tu sentencia. Entonces, pero sin embargo, él se había convertido a Cristo y Dios le dio una oportunidad. Dios tenía propósitos, o sea, no sucede con todos, pero con él sucedió.
Y él cuando salió, me cuenta hermano, yo lo único que hice ahí en la avenida Bancay, me arrodillé y lloré. Dice. Y le dije, Dios, gracias, ¿no? Por darme una oportunidad de haber sido declarado inocente. Entonces, ¿sabes qué significa eso? Significa que Dios nos ha declarado inocentes. Somos culpables, merecemos la ira de Dios, el castigo de Dios, merecemos todo el juicio que te puedas imaginar. Pero sin embargo, Dios nos justifica, nos limpia. Qué bueno es Dios, ¿no? Ese es el Dios que tú tienes, ¿no? Con el que te debes relacionar todos los días, con el que debes buscarlo, debes honrarlo, alabarlo, cantarle. Por eso le cantamos. Hace un rato le hemos cantado, por eso un rato hemos orado, nos hemos alegrado, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es digno no solamente de eso, sino de toda nuestra vida, de entregar nuestra vida, cuerpo y entero a Él, a su voluntad, ¿no? Por eso. Así que cuando Pablo estaba hablando en capítulos 3 anteriores, ¿no? Pablo estaba defendiendo eso. ¿Por qué? Porque se quería enseñar mal el Evangelio. Y estaba enseñando mal, le estaba enseñando a esos griegos ahí, se les estaba enseñando, no es cierto lo que dice Pablo. No es cierto, tienes que guardar las leyes, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que circuncidarte. Eso le decían a los judíos, a los griegos que estaban ahí. Y Pablo decía, no es cierto, decía Pablo. Y Pablo estaba luchando con eso. Entonces, él, en esa lucha, él explica y da este ejemplo. El apóstol Pablo, en el versículo 1 y 2 que hemos leído, ¿quién tiene la versión de Reina Valera? Léalo, por favor. Capítulo 1 y 2. Del 4, Gálatas 4. Pues también, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así es. Entonces, Pablo lo que está haciendo aquí es poniendo un ejemplo. Por ejemplo, dice, mira, en otras palabras piensen en esto, dice. Vamos a imaginar esto, dice. Mientras hay un heredero, ¿ya? Y es menor de edad, ¿ya? Este en nada se diferencia de un esclavo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser dueño de todo, tiene que estar sujeto a un tutor. ¿Se acuerdan quién era el tutor? ¿Vimos la vez pasada? La ley era ¿qué? Un ayo, ¿verdad? Para ese tiempo, para los judíos, era como un tutor. ¿Hasta cuándo? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ¿eh? Tienen que leer, ¿ah? Ya, tienen que leer. Sí. La ley, Pablo explica que la ley era como un tutor. O sea, hacía la especie de un tutor para aquellos. Hasta cuando Dios reveló y envió, ¿no? Y dijo, hasta aquí va a ser, porque ahora viene la salvación. Ahora envió al Mesías, ¿no? Y hasta aquí se cumplió esto de la ley. Porque la ley, en esos versículos, acuérdense, hermanos, ¿eh? Había propósito, ¿no? ¿Qué más había? Había el propósito por qué se dio la ley, ¿no? ¿Para qué se dio la ley y hasta qué tiempo se dio la ley? ¿Sí? Esos son versículos bien claves, ¿eh? Bien claves, así que tienen que repasarlo, no se los voy a decir. Entonces, y Pablo está explicando esto, y Pablo dice ahora en esto, ¿no? Dice, mira, en otras palabras, imagínense un menor de edad, ¿ya? Pero que es heredero, dice. Dice, a pesar de ser heredero, dice, a pesar de ser dueño de todo, a pesar de que es dueño de todo, dice, él tiene que estar sujeto, dice, tiene que estar bajo el cuidado de tutores, ¿ya? Hablando acerca de la ley. Dice, y administradores, hasta que llegue la fecha indicada que su padre ha determinado. Él está haciendo una explicación simbólica de lo que quiere decir. Está diciendo esto, Pablo. Mira, la ley es esto. La ley se dio para este fin. Se dio. Vamos a imaginar que los judíos eran como unos niños, ¿ya? Que necesitaban un tutor, necesitaban una guía. Ese tutor era la ley. Pero esto se dio solamente hasta que su padre determinó que hasta aquí se va a dar. Y esa ley hasta aquí llegó, dijo Pablo. Y hablando acerca de Cristo. Cuando Cristo llegó, hasta ahí se cumplió el propósito que tenía ese tutor. ¿Por qué? Porque ellos, aunque eran niños, eran herederos de todo. Y cuando habla de todo, se está diciendo que ellos tenían toda la bendición de Dios. Solamente tenían que esperar hasta que el Padre dijera que hasta aquí. Porque hasta aquí llegó el fin de esta tutoría. Y esta tutoría terminó cuando Cristo vino a esta tierra.
Cristo vino a esta tierra a traer libertad. Y Pablo sigue diciendo en el capítulo 3, sigue diciendo, perdón, versículo 3, dice, ahí explica, dice Pablo, eso mismo sucedía con nosotros antes que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. ¿Qué se refiere a esos principios espirituales básicos de este mundo? En la versión Reina Valera dice los rudimentos, ¿no? ¿Quién lo tiene? Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo. Cuando está diciendo los rudimentos del mundo se refiere a las prácticas legalistas del judaísmo. A eso se refiere. Cuando los rudimentos de este mundo se refiere a las prácticas legalistas del judaísmo. Porque si tú eres judío, te van a obligar a hacer ciertos ritos y prácticas que tienes que cumplirlos. ¿Entiendes? Tienes que cumplirlos. Por ejemplo, hay 613 mandamientos que tienes que cumplir, ¿no? Y muchos rituales que también tienes que cumplir. Y muchas fiestas que tienes que guardar, ¿no? Y todas estas cosas tienes que cumplirlo a cabalidad, ¿no? Tienes que cumplirlo sí o sí, ¿no? Entonces, Pablo estaba diciendo que todo esto que ellos estaban queriendo cumplir, dice, los rudimentos de este mundo, perdón, acá está. Dice, no, esto mismo sucedía con nosotros, dice, antes que viniera Cristo éramos como niños, éramos esclavos. Entonces, estábamos sujetos, dice, a los principios ilegalistas del judaísmo. A eso estamos sujetos. Pero, Pablo capítulo 4 dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, fíjate, Dios estableció un tiempo. Dios estableció un tiempo. Yo no sé si tú sabes, pero Dios es dueño de los tiempos, hermano. Tú no eres dueño de los tiempos, ¿eh? A veces tú piensas que tú eres dueño. No, es que sí, yo voy a hacer esto, yo quiero... Y tú empiezas a hablar, ¿no? Mi tiempo es mi tiempo, yo voy a ver. Cuidado, no. Tú no eres dueño de nada. No, es que mira, yo me compré esto, yo sí, pero en cualquier momento Dios hace así. Dios hace así. Y se acabó todo, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de nuestro amigo Josué? ¿Cuándo nos recordamos con Josué Pinares? Nos acordamos con melancolía de nuestro amigo Josué, ¿no? Joven, ¿no? 25, creo, 23 años, ¿no? No sé, por ahí algo así. 25, 22, 23, por ahí. Tenía todo por delante. Sin embargo, así se terminó su vida, ¿no? Y tenía todo lo que un joven a esa edad podía tener, ¿no? Tenía un carro, tenía una novia, estaba en la universidad, tenía un trabajo, servía en la alabanza, ¿no? Tenía todo, ¿no? ¿Qué más podía querer? Nada. Sin embargo, Dios tenía un propósito con él. Él tenía una lucha. Yo conocía su lucha, su debilidad que él tenía. Y uno puede decir, pero ¿cómo Dios puede permitir que se lo lleve así? Que mira que Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? No, ¿por qué Dios es malo? ¿Por qué? Si es joven y tiene todo, ¿por qué? No. Dios conocía. Mira, hermano, yo quiero que tú sepas algo. Hay unos atributos que Dios solamente Él los tiene. Nosotros no los tenemos. Él es omnipresente, Él es omnipotente. ¿Qué más es? Omnisciente. ¿Qué más es? Bueno, es parte de su naturaleza, pero santo, puro, justo. Dios es el dueño de todo. Él sabe todo. Dios conoce todo, ¿no? Entonces, Dios sabe en el momento que tú, por ejemplo, que tú vas a fallar. Dios sabe. Y yo conocía, por ejemplo, de Josué que él tenía una debilidad. Y en esa debilidad luchaba. Antes de morir, él luchaba. Y me decía, Varón, estoy luchando, hermano. Varón, lucha, hermano, lucha. No deje de luchar. Y dice, estoy luchando, me dice, con cosas, ¿no? La juventud y todo eso, ¿no? Pero Dios decidió llevárselo. Bueno, este es el tiempo. Vamos. A su edad. Y se lo llevó. Así que unos hermanos preguntaban, ¿pero por qué? Si estaba en la mejor. No, bueno, tranquilo, hermano. Vas a pecar cuando tienes esa actitud, puedes pecar contra Dios. Porque le estás diciendo a Dios que es malo.
Y Dios no es malo. Dios tiene propósitos eternos y espirituales que tú no ves ahorita, le digo. Pero tranquilo, no te adelantes a hablar. Le digo. Entonces, ¿por qué? ¿Sabes, hermano? Dios sabe cuándo vamos a fallar. Dios sabe cuándo vamos a caer. Dios sabe cuándo vamos a ceder. Dios sabe. Y a veces Dios, en algunas ocasiones, se nos ha permitido a nosotros. Nos ha permitido. Y en otras ocasiones Dios dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegas mejor. Mejor llegas hasta aquí. Mejor vas a estar mejor a mi lado. ¿Por qué? Porque la vida le pertenece a Él. Y Él dirá cuándo y nos iremos o no. Si un día Dios me dice a mí, ¿sabes qué, Jimmy? Ya, yo me voy a aferrar al Señor. No, porque ya todavía tengo mi hija, ¿no? Mi hija, mi esposa, ¿no? Eternamente nos aferra al Señor, no, todavía, ¿no? Como, ¿te acuerdan cómo se llama este personaje de la Biblia, Antiguo Testamento? A ver, dígame. No, hay otro. Hay otro, que Dios le dijo, mira, ordena tu casa. Bueno, por favor, ordena tu casa porque vas a morir. En un rey. Vamos, hermano. Tarea para allá, para la siguiente. Tarea. El que lo encuentre. ¿Ah? No, busquen. Pero no busquen con el hermano Google. Pues van al hermano Google. ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Cómo? Ya, entonces, y Dios le dijo a este rey, le dijo, ¿sabes qué? Ordena tu casa, porque vas a morir. Y el profeta le dijo, no, por favor, no. Le rogó, le recontrarrogó a Dios, le recontrasuplicó a Dios, le recontralloró a Dios. ¿Y sabes qué dijo Dios? ¿Eso quieres? Te voy a dar 15 años más. ¿Y sabes qué hizo? Lo arruinó todo. Lo arruinó todo. Dios dijo, ¿sabes qué? Dios sabía, pero fíjate, mira cómo es Dios, ¿eh? Te da libertad de elegir, te da libertad. Y Dios le dio esa libertad. ¿Tú quieres eso? Ya, toma 15 años más. Sin embargo, durante ese tiempo empezó bien, pero después terminó mal. ¿Por qué? Porque cuando Dios dijo, ¿te vienes conmigo? Ese era el tiempo. Ese era el tiempo. Y es lo mismo que le pasó a nuestro amigo, ¿no? Ese era el tiempo, este era el tiempo. Ven. Doloroso, pero hermanos, Dios es dueño de todo, de nuestras vidas. Si Dios en un momento nos manda, nos llevará, ¿no? Y nosotros tenemos que, mano, ¿cuál es la mejor compañía para ti? ¿Cuál es el mejor lugar donde tú puedes estar, Javier Pérez? ¿Cuál es el mejor lugar donde tú puedes estar? Con el Señor. ¿Cuál es el mejor lugar donde tú puedes estar? ¿No cantamos? Señor, qué dulce es tu presencia, Señor. Cantamos, ¿no? Tu presencia, delicias a tu diestra, ¿no? ¿Qué más cantamos, no? Anhelo tu presencia, ¿no? Anhelo tu poder, anhelo tu presencia. Y después cuando Dios dice, ya ven a mi presencia, no, Señor, por favor, no. Mera mentira, Dios, de mentirita, ¿no? ¿No? No. Entonces, ¿qué cosa pedimos? Mano, la presencia de Dios es lo mejor. ¿Sabes por qué? Pablo lo enseñó. Pablo lo vio. Pablo era real. Y todos decían, Pablo, pero ¿cómo puede? Es que a mí Cristo me lo reveló. Y yo se los enseño a ustedes, decían. Para que ustedes crean, decía. ¿No? Para que ustedes crean. Decía a Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino te ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Decía. No tengas miedo, le decía a Timoteo, porque él lo había visto. Y lo mismo nos dice a nosotros en este tiempo. Lo mismo nos dice a nosotros. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Se nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Pablo dice, él cuando está leyendo, él cuando está narrando este capítulo, está escribiendo, él dice, mira, nosotros, así era antes, nosotros éramos como niños, dice. Éramos como, vivíamos esclavos, dice. Éramos como niños, esclavos de los principios, del legalismo de la ley. Éramos esclavos del pecado. Pero sin embargo, dice, cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, porque de Dios es el tiempo, Dios estableció un tiempo, dice, Dios envió a su Hijo. ¿Quién es ese Hijo? Jesús, nacido de mujer y sujeto a la ley, es decir, Cristo cumplió la ley. Versículo 5, Dios lo envió, mira qué dice, para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Dice, a fin, ¿se acuerdan de ese a fin qué cosa significa?
A fin. Conclusión. ¿Sí? Es un conector de conclusión. A fin. A fin de poder, ¿qué dice? Adoptarnos como sus propios hijos. Fíjate, Dios dio la ley con un propósito, ¿sí? Hasta un tiempo determinado. Ese tiempo determinado llegó. Cristo llegó. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Compró la libertad de los que estaban esclavos por la ley, todos nosotros, por el pecado. Y cuando compró la libertad, dice, ¿cuál fue el fin de comprar nuestra libertad? Adoptarnos como sus propios hijos. Es decir, Peter, en Cristo, tú eres hijo de Dios, hermano. Tú eres hijo de Dios. Como te digo, Dios no ama solamente a los que son, wow, qué intelectual, cuánto sabe, ¿no? Wow, es bueno saber, ¿verdad? Es bueno aprender, saber y todo eso. Wow, cómo le ama. No solamente, Dios nos ama a todos, hermano. A todos, sin distinción alguna. A los niños, a los grandes, a todos. Todos nosotros estamos en la misma posición delante de Dios. Tenemos la misma bendición delante de Dios. Todos tenemos al Espíritu Santo de Dios. Todos. Ahora hay una diferencia. No todos se relacionan igual con Dios. Esa es la única diferencia. Algunos lo ignoran, otros lo aprecian, otros lo buscan solamente ciertos días y otros dicen, Señor, tú eres mi vida, ¿no? Yo vivo por ti, qué sé yo, te busco, ¿no? Te anhelo, ¿no? Quiero que me guíes, como hemos cantado la canción, ¿no? A ti levantaré mi alma, ¿no? Enséñame tus caminos, ¿no? Muéstrame tu voluntad, ¿no? Todo eso hace un hijo de Dios. Seguimos leyendo. Pablo sigue diciendo, dice el capítulo 5, debido a que somos sus hijos, Dios envió su Espíritu. Mira, debido a que Cristo nos compró, Dios envió su Espíritu. Dice, el Espíritu de su Hijo, ¿a dónde lo envió? A nuestro corazón. ¿A dónde lo envió? A nuestro corazón lo envió. No lo envió a nuestro riñón, ni a nuestro hígado. ¿A dónde lo envió? A nuestro corazón. Está hablando de manera espiritual. Pero ¿por qué nuestro corazón, hermano? ¿Por qué nuestro corazón? Según Timoteo dice, ¿de dónde nacen las guerras? Del corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque este corazón, ahí se han hecho canciones del corazón, ¿no? Corazón partido y no sé cuántas cosas más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en este corazón, hermano, este corazón siempre, acuérdate de eso, hermano. Acuérdate, ¿no? Este corazón siempre se va a inclinar al humano. Siempre se inclina. Hay canciones de corazón, ¿no? Por ejemplo, hay una que dice, hagamos lo que diga el corazón. ¿No? No salsa. Entonces, ¿será bueno hacer lo que dice el corazón, Peter? ¿Qué es lo que debemos hacer, más bien? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿No? Debemos hacer lo que diga la voluntad de Dios. China, estás distrayendo, mi chino, ya. Hagamos lo que diga su voluntad, no lo que diga nuestro corazón. ¿Sí? Y por eso que Cristo dice, Pablo dice, ¿no? Dice, ahora que somos sus hijos, dice, ahora debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, porque ahí lo necesitas, hermano. Ahí en el corazón lo necesitas su Espíritu. ¿Sí? Mira, por eso dice, mira, lo envió a tu corazón, ¿sabes qué? Y el cual, dice, el cual nos impulsa, ese espíritu que Dios lo ha puesto en su corazón, ¿qué hace? Nos impulsa a exclamar y decir, Abba, Padre. Y esa palabra Abba, Padre, es otra cosa que significa Padre, pero es una palabra aramea, que significa, tiene la idea de tener a un Padre, pero de manera cercana, filial, ¿no? Es como decir, por ejemplo, mi querido padre, algo así, ¿sí? Papito, el griego lo traduce como papito, pero yo lo prefiero más decir como mi querido padre, mi padre amado, algo así, ¿me entiendes? Fíjate, mira se va desarrollando, ¿no? Cristo te compró tu libertad, por medio de Dios Dios envió el Espíritu de su Hijo a morar en tu corazón, para que de tu corazón te impulsara a exclamar y decir Abba Padre. Es decir, lo que está diciendo Pablo ahí es que Dios en su propósito
En su propósito, Dios te ha dado un padre, no un padre de decir, sí, pues Dios es mi padre. No, te ha dado un padre cercano. Tu padre está cercano a ti. Que la relación con tu padre es cercana, no es lejana. No depende de cómo te portes. Y eso tampoco hay que decirlo, hay que explicarlo, ¿no? Porque a veces está haciendo apología del pecado acá el hermano, ¿no? Dice que no importa cómo, como los corintios, ¿no? No importa, ya bebamos y comamos. No, no. Cuando digo no importa cómo te comportes, estaba diciendo que la relación de padre con el hijo no está relacionada conforme a tus obras. No está relacionado a cuando tú hagas. Está relacionado a lo que Cristo hizo. A lo que Cristo hizo por ti. Esa relación es lo que Dios ha desarrollado. Por eso acá dice que su Espíritu lo ha puesto en ti para que tú desde allí tú puedas exclamar y decir, Padre mío. Tú tienes un Padre, hermano. O sea, si en un momento tú dices, no, yo no tengo a nadie, yo me siento solo, yo no sé, yo me siento que nadie me comprende. Yo me siento incomprendido. No, espérate un momento. Estás hablando de manera emocional. Tú tienes un Padre. Y ni siquiera un Padre lejano, tienes un Padre cercano. ¿Por qué? Porque por Cristo compró tu libertad y Dios envió el Espíritu de su Hijo en tu corazón. ¿Por qué compró tu libertad? Porque no podías guardar la ley. A causa de que tú pecabas no podías guardar la ley. Por eso que Cristo vino, cumplió la ley para que ahora tú tengas al Espíritu de su Hijo dentro de ti. Tengas una relación personal con tu Padre cercano. ¿Te acuerdas de el Día de los Padres, no? Cuando llega el Día del Padre, ¿no? Y ponen esa canción. Es un buen tipo, mi viejo. Es una canción súper melancólica, ¿no? El que lo escucha, si lo escuchas un minuto ya estás llorando, ¿no? Peor si no lo tienes, ¿no? Peor si no lo tienes. Es una canción muy melancólica, ¿no? Y algunos que tal vez no hayan tenido buena relación con sus padres dicen, anhelamos, o tal vez anhelé algún día tener una buena relación con mi padre. Pero sin embargo, hermano y hermana, quiero que sepas que tú tienes un padre y un padre cercano a ti. Qué hermoso, ¿no? Fíjate, mira, el Dios santo y puro del cielo, el Dios creador, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, como hemos contado, altísimo, ¿no? Altísimo, el Dios altísimo. Esa palabra altísimo me gusta. ¿Sabes por qué? Porque lo que significa es que no hay nadie más alto que Él. Excelso. Es decir, que está sobre todo. ¿Sí? Ese mismo Dios tiene una relación cercana contigo. Cuando te hace, por medio de su Espíritu, te hace exclamar, Abba Padre. Es decir, eres un Padre querido, cercano a mí. Tu Padre está cercano a ti. No estás sola ni solo. No estamos solos. Termina Pablo diciendo, ahora, dice, ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Sabes por qué dice, ahora ya no eres esclavo? Porque la ley judía, la ley de la Torá, la ley de Moisés, cumplía el propósito de declararte esclavo del pecado. Ese era el propósito, demostrarte que tú eras pecador, para que tú buscaras a Dios. Ese era su propósito. Entonces la ley te empujaba a que busques a Dios, a que busques al Mesías, a que anheles la salvación, a que anheles. Sin embargo, los judíos se desviaron. Entonces, ahora, dice, ahora ya no eres esclavo. ¿Por qué ya no soy esclavo, hermano? Porque yo todavía me siento... No, ya no eres esclavo porque tienes al Espíritu de Dios. Tienes al Espíritu de Dios. Dice, ahora ya no eres esclavo, sino eres hijo de Dios. Y como ahora eres hijo de Dios, Dios te ha hecho su heredero. Wow, encima tienes herencia, hermano. Encima tienes herencia. ¿Y qué herencia? Una herencia eterna. ¿Sabes? La Biblia lo define como una herencia que es incorruptible. ¿Has escuchado esa palabra? Incorruptible, que no se corrompe. Inmarcesible, que no se destruye. Una herencia que no se acaba, que no se terminará. Eso es lo que tienes en Dios. Eso es lo que tienes en Dios. Eso es lo que Dios te ha dado, hermano. Qué hermoso, ¿no? ¿Lo merecemos? No. Sin embargo, Dios nos lo da igual. A Dios no le importa, lo merezcas o no. A veces uno piensa, es que hermano, yo no me merezco. No importa lo que tú pienses. A pesar de que no te merezcas, Dios te lo dio.
para que la obra descansara en Él, no descansara en tus méritos personales, ¿no? En tu juicio. No, es que yo sí me porto bien, hermano, yo esta semana me he portado bien, y ahora sí, Dios, no. No te portas bien para obtener bendiciones de Dios, te portas bien como un resultado de tu relación con Dios, ¿no? Como un resultado de tu caminar con Dios. Y de eso, Dios, tú mismo sale el fruto, ¿no? Guardarte, de decir algunas cosas, a veces de juzgar precipitadamente, a veces de ser más bien amable, dócil, de compartir el mensaje del Evangelio, ¿no? A otras personas que también están en una condición que no conocen este mensaje y están en una condición de condenación, ¿no? Lejos de Dios. Entonces, eso nos impulsa, hermano, la relación con Dios, ¿sí? Entonces, en este capítulo 4 que hemos leído de 1 al 7, lo que aprendemos aquí para terminar es que recordemos que estamos bajo el plan de Dios. ¿Sí saben eso? Estamos bajo su plan, su propósito. La libertad que Dios nos ha dado de vivir una relación correcta con Dios como con un padre. Es decir, Dios nos ha dado una libertad, ¿sí? En su propósito nos ha hecho libres. ¿Libres para qué? Para tener una relación correcta y cercana con Dios, como Padre, ¿sí? Dice, y en nuestro corazón ya no solamente mora el pecado y la corrupción, sino que a causa de haber sido comprados por Cristo, tenemos en nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, y éste nos impulsa a buscarlo. Así que, mis queridos hermanos, pónganse de pie, ya acabamos. Vamos a orar. Así que tenemos estas bendiciones, hermanos, ¿sí? Esforcémonos, sigamos adelante, no decaigamos, y si en algún momento decaemos, animémonos, hermanos, unos a otros, porque este camino, ¿sabes qué, hermano? No es, en este camino tú no estás solo, Dios está contigo, pero ¿sabes qué? También nosotros estamos juntos. Como cuerpo de Cristo, también estamos juntos para levantarnos, para ayudarnos. Estamos juntos para animarnos. Estamos juntos para fortalecernos. Estamos juntos también para, como dice la Biblia, ¿no? Llorar con los que lloran, alegrarnos con los que se alegran, ¿no? Sufrir con los que sufren, ¿no? Identificarnos entre uno con otros. Porque el día, cuando Dios ya ha determinado el día en que todos estemos en un solo reino, todos juntos, todas las naciones, vivamos eternamente con Dios. Mientras tanto aquí, esforcémonos para seguir conociendo al Señor, para seguir caminando en el Señor y también para seguir fortaleciéndonos como cuerpo de Cristo. ¿Sí? Vamos a orar.